Nos angustia ver por televisión, pensar en las batallas que están librando los países a manos de terroristas, de grupos armados. O sea, se nos ha hecho muy familiar escuchar nombres como ISIS, el grupo EL, no sé si es EI o EL, no, Estado Islámico, Boko Haram. Se nos hace muy familiar, y especialmente porque son grupos que en manera muy especial se ensañan contra todos, pero de manera muy especial contra los cristianos y contra otras minorías religiosas, y que están dispuestos a terminar con la vida de mucha gente si ellos deciden, ¿cierto?, volverse en su religión. Ya algunos de estos grupos se han apoderado casi de la mitad de países, ya los tienen bajo control. Se dice por ahí, leía yo, que ISIS es uno de los grupos más terroristas más con mayor poder económico, porque ellos han controlado, ¿cierto?, las refinerías petroleras, y eso les da dividendos de casi $1 millón diarios. Y que muchos de estos países son incapaces de enfrentar a estos grupos terroristas, son incapaces de enfrentar estas batallas, son incapaces de enfrentar esta guerra, de resistirnos. Y lo que deben hacer es huir. Y por eso vemos un éxodo bastante impresionante de personas que dejan sus hogares, dejan sus países y se van a países vecinos para conservar la vida. Estas batallas tienen que huir. Y hermanos, así como se libran estas batallas, también cada persona en particular está lidiando batallas en su alma. Batallas internas, batallas externas. Y no podemos evitar que esas batallas lleguen a nuestra vida, no podemos evitarlo. Aquellas batallas externas que tienen que ver con otros, con otras personas, que no necesariamente son enemigos nuestros, sino que muchas veces son aún los más cercanos. El esposo, la esposa, los padres, los hijos, hermanos. Pero también aquellas otras batallas, que son batallas internas, que son batallas de nuestra alma, y son las que tienen que ver con nosotros mismos, como personas, que llevamos dentro del corazón esas batallas, esas luchas, rencores, temores, desaliento, frustración. Y muchas veces sentimos que nuestra alma, nuestra mente, se ha transformado prácticamente en un Armagedón, como una gran batalla, como una gran lucha, y no tenemos el reposo, hay miedo, hay inquietud en nuestro corazón. Y uno se pregunta, ¿qué podemos hacer ante estas cosas? ¿Huir como hacen algunos de estos pueblos que tienen que huir para conservar la vida? Y la respuesta es no debemos huir. Debemos enfrentar estas cosas, pero ¿cómo hacerlo? Si son situaciones que nos superan y que tenemos que reconocer que hay cobardía en nuestro corazón para enfrentar estas cosas. Yo no sé si hay alguien que sea valiente completamente, que no le tenga miedo a nada. No lo sé, pero yo tengo cobardía en muchas cosas. Hasta
mí no me gusta el dolor. ¿A quién le gusta el dolor? Bueno, a mí me empieza a doler un poquito la cabeza y yo no quiero, lo que sé hasta dónde va a llegar. Yo no quiero enfrentar el dolor, busco algo que me alivie ese malestar. Y todos de alguna manera no tenemos temor, tenemos miedo. Pero, ¿sabe? Hay una sola situación en la vida de la que nosotros debemos huir. Una sola cosa de la que debemos huir. Y es lo que le dice Pablo a Timoteo. De la única cosa que debemos huir. Ni siquiera, hermanos, del diablo debemos huir. Al diablo debemos enfrentarlo. Pero de una sola cosa debemos huir. Pero de todas las otras no debemos huir. Y de la única cosa que debemos huir, ¿qué dice? Le dice Pablo a Timoteo. Huye de las pasiones juveniles que batallan contra la. Es de lo único que debemos huir, de lo demás no. Y la batalla que podemos enfrentar en nuestra vida, que viene a nuestra vida, la debemos enfrentar. Pero la pregunta es cómo enfrentarlas. ¿Cómo las estás tú enfrentando? Hermanos, debemos enfrentar de una sola manera. Hay una sola manera para enfrentar la batalla de la vida, y es como dice Mateo capítulo 26, Jesucristo es nuestro ejemplo. Versículo 36 al 39 dice, Mateo 26, 36 al 39. Dice entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní. Y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustarse en gran manera. Entonces Jesús le dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, dice, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Jesucristo estaba lidiando, creo que la batalla que ningún ser humano va a poder lidiar en este mundo, nunca. Solo Cristo pudo lidiar esa batalla. Nunca vamos a entender el grado de sufrimiento que había en esta batalla, en el corazón y en la mente del Señor Jesucristo. Y Él dice que estaba, dice, mi alma está muy triste hasta la muerte. Entonces había una angustia tal en su corazón, la batalla que estaba viviendo. ¿Y cómo la enfrentó Él? El Hijo de Dios, el Dios encarnado, el Cristo de la gloria, cómo enfrentó la batalla más grande de su vida. Y dice, se apartó de sus discípulos y se puso sobre su rostro, es decir, Él se arrodilló delante del Dios eterno para librar la batalla más grande que ningún ser humano va a poder lidiar sino solo Jesucristo. Y la batalla que tenía era la batalla contra el infierno mismo, contra el diablo, contra la muerte, contra el pecado, para que usted y yo hoy podamos disfrutar de salvación y vida eterna. Pero Él lidió esa batalla de rodillas. ¿Cómo debemos lidiar nuestras batallas? De rodillas. Oremos, Padre. Te ruego, Señor, que derrames de tu gracia sobre todo los que estamos aquí. Señor, cada uno de nosotros tenemos grandes batallas en el corazón. Usted sabe cuál es la razón de cada uno, de cada una de ellas, Señor. Y usted sabe también que estamos tan prestos para huir de esas batallas.
Y solo tú nos has sostenido para no hacerlo. Pero yo te ruego, Señor, que tu palabra nos ayude, nos levante y nos hagas ver, Señor, lo que tú quieres con cada una de estas cosas, la guía que estamos enfrentando, Señor. Padre, háblenos, predíquenos, fortalezcanos, Señor, y que podamos salir con un corazón diferente, Señor. Señor, nos apuramos, reconociendo que te necesitamos, Señor. Te necesitamos. Mucho te necesitamos. Señor, si tú nos dejas, ¿qué será de nosotros? Por eso te pedimos, Señor, que tú obres esta tarde en nuestro corazón. Oramos esto en el nombre de Cristo. Amén. ¿Cómo enfrentaron otros estas batallas? Si usted busca, por ejemplo, en el libro de Números, capítulo 16, encontramos a un hombre que se dijo de él que fue el hombre más manso de la tierra. Números 16. ¿Cómo enfrentó este gran hombre de Dios, este varón de Dios, una de las tantas batallas que él vivió en su vida y en su ministerio? Número 16, 1 al 4. Y aquí encontramos a Moisés, a quien Dios usó con un poder extraordinario. Porque Moisés fue el instrumento que Dios usó a través del cual Dios envió las plagas a Egipto. A través del cual Dios abrió el mar rojo para que su pueblo pasase en seco. Si había alguien que podía sentir el respaldo de Dios que estaba con él, era Moisés. Moisés podía mirar atrás y sabía que Dios estaba con él. Y entonces, por lo tanto, él podría tener miedo de alguien. Él podría sentirse débil para enfrentar cualquier batalla. Podríamos decir, no, por supuesto que no. Todo lo que Dios hizo con él y a través de él le podría dar esa seguridad y esa valentía. Pero ¿sabe? No fue así. Dice Número 16, 1 al 4. Coré, hijo de Char, no sé si Char o Isar, hijo de Coab, hijo de Leví, y Datán y Abirán, hijo de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente. Se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre. No era cualquiera, era la creme de la creme. Y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron, basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Y entonces aquí vemos a Moisés ante esta batalla externa que él empieza a vivir, porque era una batalla, un ataque contra la autoridad de él. Era un ataque, una batalla contra el liderazgo de Moisés. ¿Y cómo lo hace? ¿Cómo enfrenta él esta batalla? ¿Cómo él enfrenta a otras personas que están poniendo en cuestionamiento, ¿cierto?, su autoridad y su liderazgo? Ellos le dicen, mire, todo el pueblo son santos. ¿Y por qué ustedes, cierto, se levantan en contra del pueblo? Y entonces, ¿qué hace Moisés? Obviamente lo que quizás no haría ninguno de nosotros. Cuando vemos que alguien externo, ya sea un compañero del colegio, del liceo, de la universidad, o en el trabajo, o quien sea, ¿cómo estaríamos dispuestos a enfrentar
una lucha contra la autoridad, una lucha de poder. Dice la palabra de Dios en el versículo 4. Cuando oyó esto Moisés, ¿qué hizo? Se postró sobre qué. Cuando Cristo estaba en el Getsemaní, ¿qué dice la Biblia que hizo? Se puso sobre su rostro. Es decir, ¿qué hizo Moisés? Al igual que Jesús, se puso de rodillas. En Daniel capítulo 6. Aquí encontramos a otro gran hombre de Dios. Daniel. Versículo 1 al capítulo 6, 1 al 4 y el versículo 10. 6:1 dice: pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta, para que el rey no fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Y aquí vemos también a estos enemigos, esta batalla externa que Daniel está viviendo, y tiene que ver con un asunto con la envidia. ¿Cierto? Daniel era superior, pero estos otros no soportaban esto. Y por lo tanto, por la envidia, movidos por la envidia, conspiraron contra Daniel para quitarlo del camino. Y Daniel se enteró de eso. ¿Y qué hace Daniel? Versículo 10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, ¿qué hacía? Se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de Dios, como lo solía hacer antes. ¿Qué pasa cuando la envidia de otros les llevan a atacarte a ti? Yo no sé si en tu trabajo tú vives ese tipo de experiencia, porque tú eres el mejor trabajador o eres el mejor alumno, ¿cierto? Y el alumno de los 6 para arriba, y nos falta lo que son envidiosos, ¿no? Y que de alguna manera quieren un trabajador eficiente. Y, hermano, y obviamente un alumno eficiente, un trabajador eficiente, ¿qué sucede con él en relación con los jefes? Los jefes generalmente, aunque es pura palabra, muchas veces lo alaban y dicen, palabras nomás, algo que sea. No se transforma en un mejor sueldo, ¿no? Pero ¿qué producen los demás? Envidia. Y buscan la manera de hacerle la vida cuadritos, hacerle la vida imposible. Y sucede. Y esto pasó con Daniel. Pero ¿cómo respondió él a esa batalla? Dobló sus rodillas. ¿Sabe? Nuestra naturaleza está presta para tomar en nuestras propias manos la defensa.
Si hubiese estado en el lugar de Moisés, lo más probable es que nos habríamos defendido, o de Daniel también. La defensa, la venganza, y muchas veces lo que menos hacemos ante estas cosas es doblar nuestra rodilla y llevar a Dios estas cosas y enfrentar estas batallas de la manera que debemos hacerlo, de rodillas, pero nosotros permanecemos de pie para enfrentar estas cosas. Les contaba, cierto, que ya en un capítulo cerrado de la casa que es donde vivíamos antes. Y más de alguna vez me confesé delante de ustedes, cierto, que ya cuando no soportaba ya el ruido y ya era una cosa enfermante, yo oraba así. ¿Y ustedes saben lo que yo oraba? Señor, bendice a mi vecina. Bendice a mi vecina. No quiero contaminar la mente, pero ustedes nunca harían eso, ¿no? Señor, ¿por qué no se le quema el equipo, Señor? Nunca se le quemó. Parece que ella era más firme en su fe que la mía, ¿no? Pero sabe uno, nuestra naturaleza es enfrentar estas cosas, no como lo hizo Cristo, no como lo hizo Moisés ni Daniel. ¿Recuerdan a Ana? Ana tenía una gran lucha en su corazón. Ella sufría por no ser madre. ¿Pero qué hizo ella? Ella dobló su rodilla, oró a Dios, y esta batalla interna que ella llevaba, ella la enfrentó de la manera que debía enfrentarla, de rodillas delante de Dios. Y hermanos, ella ganó en esa batalla. Moisés ganó en esa batalla. Daniel ganó esa batalla, pero de rodillas. Mientras tú y yo permanezcamos de pie para enfrentar estas batallas internas, hermanos, ténganlo por seguro, siempre las vamos a perder. Pero si enfrentamos estas batallas de la manera que debemos enfrentarlas, de rodillas delante de Dios, ténganlo por cierto, siempre las vamos a ganar. Amén. Y debemos determinar algo. Debemos determinar que vamos a librar y a enfrentar estas batallas de rodillas. Eso es lo que debemos hacer. Toda la vida vamos a enfrentar distintas luchas y batallas. No solo externas con otras personas, sino esas internas. Y las vamos a llevar el resto de toda nuestra vida. Entonces debemos determinar cómo vamos a ir enfrentando estas cosas que se nos van a ir presentando. Y lo que tenemos que hacer, hermanos, es, lo primero, es determinar, enfrentar las batallas que nos van a venir y que estamos viviendo, determinar de librar esas batallas, enfrentar esas batallas de rodillas. Y para eso debemos apartar tiempo para orar y llevarle a Él la situación, la que estamos viviendo, cualquiera que esta sea. Si usted busca ahí en 2 Crónicas, capítulo 20, versículo 15. Estuvimos, 2 Crónicas 20, 15. Estuvimos en una conferencia del hermano Samuel Pérez Millos, un gran varón de Dios. Estuvimos con algunos varones el viernes. Y allí el hermano nos dijo a todos ahí que la palabra era muy importante en el púlpito y que menos de 40 minutos él no estaba dispuesto a dejar de predicar. Porque en algunos lados dicen 10 minutos, 15 minutos, pero dijo 40 minutos. Y cuando dijo 40 minutos, yo dije, ya me cortó 20 minutos de tiro. Porque yo me corté una hora, ¿no? Yo no sé si le voy a hacer caso a él o no.
pero vamos a hacerle empeño. Segunda Crónica 20:15 dice: y dijo, oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis, ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande. Miren, hermanos, porque no es vuestra la guerra, sino de ¿qué? De Dios. ¿Sabe? Todas las batallas que usted y yo lidiamos en la vida no son nuestras, son de Dios. Amén. Amén. Pero no lo entendemos así. Pero debemos entender que es así. Que esas batallas que su pueblo estaba viviendo no eran de ellos, sino eran las batallas de Dios. Y las batallas que usted y yo podemos enfrentar no son sus batallas, son las batallas de Dios. Y por lo tanto lo que tenemos que hacer es involucrar a Dios en la batalla, cualquiera que ésta sea. Cualquiera que ésta sea. Entonces, debemos tomar nuestro tiempo, como Jesús dijo, y ora a tu Padre en secreto, tu Padre que está en secreto te recompensará en público. Entonces debemos tener nuestro tiempo para estar con Dios. Segundo, debemos escuchar a Dios. Escuchar a Dios. Hermanos, Dios quiere hablarnos. Dios nos quiere hablar. Y si usted busca la palabra de Dios, y si hace su estudio personal acerca de las palabras, oír, oye, escucha, y usted empieza a notar todas estas palabras, va a encontrar que hay un gran énfasis de parte de Dios, no solamente al pueblo de Israel, sino a la iglesia del Señor, que escuche a Dios. El libro de Apocalipsis, allí las cartas a la iglesia, les dice, oíd lo que el Espíritu dice a la iglesia. Entonces hay un gran énfasis de que debemos oír a Dios. No es una voz audible. Yo escuché a Dios hablarme. Bueno, no quiero decir que Dios, ¿qué puede y qué no puede hacer? Dios es soberano. Pero en general Dios no habla con una voz audible, pero sí habla. Él habla. Y es la voz del Espíritu hablando a cada uno de nuestros corazones. Él habla a alguna área de nuestra vida. A veces hay algo que no está bien en nuestra vida y Dios nos habla. Recuerdo un hombre que le gustaba ir a la iglesia, lo conté en alguna oportunidad. Le gustaba ir a la iglesia, pero lo único que le gustaba era escuchar a la iglesia cantar. Y cuando llegaba el momento del sermón, ¿qué hacía él? Se ponía las manos sobre su oído para no escuchar. Y uno de esos días que estaba predicando el pastor, no se sabe cómo, pero llegó una abeja. Y empezó a roncar. Él estaba. Y el pastor predicaba y él estaba volando. Y la abeja empezó a dar vuelta. Y se empezó a acercar. Y estaba a punto de ponérsela ahí por su nariz. Y él saca la mano para echarla. Y justo el pastor dice, qué casualidad. Y justo el pastor dice, él saca la mano y el pastor dice, el que tenga oído para oír, oiga. Y quedó tan impactado que ya bajó sus manos y empezó a oír lo que Dios quería hablar a través del pastor. Hermano, Dios siempre quiere hablar. Él quiere que le escuchemos en Isaías capítulo 1, versículo 2. Isaías 1, 2. Dice, oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Isaías 1, 2. Y hay muchos otros pasajes. Oíd cielos y escucha tu tierra,
Porque habla Jehová. Dios siempre está hablando. Y Dios te ha hablado muchas veces a ti en alguna área de tu vida que no está bien y que debe ser cambiada. ¿Te ha hablado algo así? ¿Te ha mostrado algo? Dios te ha hablado Dios a ti en tu vida en algo que no está bien y que te dice eso tiene que cambiarlo. Yo creo que todos hemos escuchado eso aquí. ¿Sabe? Hay padres que nunca hablan con sus hijos. Que nunca hablan con sus hijos. Quizás el mayor tiempo cuando los padres hablan con sus hijos, ¿sabe cuándo es? Cuando ellos son pequeños, ¿no es cierto? ¿Están de acuerdo conmigo, no? Los padres generalmente hablan con sus hijos, no porque los padres hablen con los hijos, sino ¿quién habla con los padres? Pues los niños nunca callan. Los niños hablan y hablan. Pero ¿qué pasa cuando ellos ya llegan a los 12, 13 años? Se acabó la conversación. Los padres no hablan con sus hijos. Y parece que es un mal bastante generalizado. Cuando los hijos crecen, la conversación desaparece. Y los padres no hablan con sus hijos. No apartan tiempo para hablar con sus hijos. No conversan con sus hijos. No conocen a sus hijos. Por alguna razón, esa comunicación se corta, no sé por qué. Pero la conversación entre padres e hijos desaparece. ¿Sabe? Dios nos escogió a nosotros como hijos. Y Él nos habla. Y Él quiere mantener una conversación con nosotros. ¿Usted cree que Dios nos escogió como hijos para no hablar con nosotros? No, Él quiere hablar con nosotros. Él quiere tener esa comunión que tenía con su hijo. Podría prender hermano, los ventiladores, porque ya aquí el calor está. Gracias. Y hermano, Dios quiere hablarnos, Él como papá, igual que lo hacía con su Hijo Jesucristo, Él quiere hablarnos a nosotros. Por lo tanto, nosotros debemos estar dispuestos a oír, porque Él quiere tener una comunión con nosotros como la tenía con su Hijo. Pero, hermanos, para poder dejar a Dios que nos hable, o no dejar que nos hable, Él siempre nos está hablando. El problema está en nosotros que no guardamos silencio para oír a Dios que Él nos está hablando. Él siempre de una u otra manera está hablando a nosotros como creyentes. Muchas veces, yo no sé si has escuchado, pero es muy común escuchar a creyentes decir en algún momento de testimonio, Dios me habló. ¿Lo has escuchado? ¿Sí? Digan sí, esto es sí. Esto es no. ¿Ya? Yo sé que el calor los tiene. Vamos a comprar una silla más cómoda, hermano, para que ustedes puedan dormir más cómodo. Es mejor tenerlo aquí durmiendo que afuera, ¿no? Pero muchas veces uno escucha, hermano, a jóvenes, señoritas, hermanos de la iglesia, ¿sabe? Dios me habló. Y uno dice, bueno, y le habla al hermano, y a mí nunca me habla. ¿Qué pasa? Que a mí Dios no me habla. Y uno se pregunta por qué yo no lo escucho, si Él habla y por qué yo no lo escucho. ¿Sabe? Hay radios y radios, ¿no es cierto? Hay unas radios que uno vende por ahí por $1000. Que son bonitas, pero no captan ninguna señal. ¿No es cierto? Uno va,
cómprese una buena radio, cosa que le capte hasta la onda sonora que vienen hasta de la China, aunque no entienda nada, pero por lo menos le llega, ¿no? ¿Ah? Ah, la China, no. Pero por lo menos la lista que mandan allá puede ser buena, ¿no? ¿Ya? ¿Sabe por qué a veces no lo oímos? ¿Sabe por qué a veces no oímos a Dios? Por la pésima señal que nosotros tenemos. Porque hay pecado en nosotros. A veces hay creyentes que se han acercado a mí y me dicen, pastor, ¿sabes? Estoy pasando esta situación. ¿Por qué no ora por mí? Ya, me pongo a orar. Y el hermano y la hermana se ponen a orar también. O sea, estoy orando yo y el hermano, yo sé, escucho que también está orando. Yo digo, ¿para qué me pide que ore por él? Si él se pone a orar también. No, pues si usted le pide a alguien que ore por usted, usted guarde silencio. Ponga sus dos oídos y escuche al que está orando por usted. Y a veces pasa que aquí ya vamos a orar. Y le pide, hermano, ore por favor. Ya, y el hermano está orando y uno empieza a escuchar por aquí y por allá, hermano, que también se ponen a orar. Entonces, ¿sabe? Eso me hace pensar que Dios nos quiere hablar, pero no estamos dispuestos a oír a Dios hablarnos a nosotros. Un proverbio hebreo dice que guardar silencio es la mitad de la sabiduría. Hermanos, Dios no solamente quiere que apartemos tiempo para estar con Él y orar, pero también Él quiere que guardemos silencio y que lo escuchemos. Tienes que arreglar tu receptor. El esposo estaba bien preocupado por su esposa, que su esposa no le oía, no escuchaba, y él pensaba que su esposa tenía problemas con la audición. Entonces fue al médico y le contó el problema que tenía su esposa y le decía al médico, sabe, yo hablo a mi esposa, pero ella no me responde. Y el doctor le dijo, mire, haga la siguiente prueba, diga a su esposa que se aleje cierta cantidad, una cierta distancia de usted, que ella se ponga de espalda a usted, y usted de lejos pregúntele, ¿me escuchas? Y si no recibe respuesta, vaya y dígale que se acerque un poco más. Y entonces él hizo esa prueba. Entonces le dio tal indicación a su esposa y le dijo, ¿me escuchas? Y no recibió respuesta. Entonces él la hizo acercarse. Fue y le acercó más. Se acercó él, le volvió a preguntar, ¿me escuchas? Y no recibió respuesta. Y fue otra vez y le acercó un poco más, como le había dicho el médico. Y ya estaba bastante cerca. ¿Me escuchas? Y no recibió respuesta. Y entonces se acercó y le dijo a su esposa, te pregunté 3 veces. Mira, las 3 veces te dije que sí, te escuchaba. Y entonces no era ella el problema, era ella el problema que estaba sola. ¿Sabes? Dios nos quiere hablar. Él quiere hablarnos, Él quiere tener una comunión con nosotros. Él quiere hablar con usted, como hablaba con Cristo su Hijo. Pero a veces no.
hacemos tiempo para oír y guardar silencio. Doblamos rodillas y nos vamos, y nos le largamos a Dios todo lo que yo quiero, todo lo que yo espero, todos mis problemas. Pero no quedamos de rodillas, callados, en silencio, sin decir nada, solo ahí meditando que Dios nos diga algo, que su Espíritu nos hable. Lamentaciones capítulo 3, versículo 37. Hermanos, en la batalla de la vida, en la batalla que usted y yo enfrentamos, debemos reconocer una cosa. Lamentaciones 3, 37 y 38. Debemos reconocer lo siguiente: que las batallas que enfrentamos no solo son de Dios, sino que vienen de Dios. Lamentaciones 3, 37 y 38 dice: ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. Hermano, todo viene de Dios. Lo que tú estás enfrentando hoy y lo que vas a enfrentar a futuro, debes reconocer esto, que viene de Dios. Que viene de Dios. Aunque tú y yo no lo entendamos, pero viene de Dios. Aunque sea la cosa más angustiante y más difícil que tú tengas que vivir, pero viene de Dios. Hemos pedido la oración por el papá de nuestra hermana Reynosa. Y este jueves pasado, con algunos exámenes tuvo que ir al médico para ver si su cáncer del estómago era operable, si estaba ramificado o no. Y me decía nuestro hermano Orlando en la mañana que el médico le dijo: no hay nada más que hacer. Pero sabe, viene de Dios. Viene de Dios. Y todas las cosas que pasamos en la vida vienen de Dios. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? ¿Hay algo que puede suceder que Dios no manda? No. No dice la Biblia, aunque tú y yo no lo entendemos. Y muchas veces por no entender que las cosas vienen de Dios, que estas batallas que tú, sea lo que sea, la batalla que tú estás enfrentando, y a veces por no entender que proviene de Dios, nuestra tendencia es a quejarnos y a rebelarnos contra estas cosas que nos están sucediendo. Y nos olvidamos: Dios, esto sé que viene de tu mano. Y nos quejamos y rebelamos. Pero si recordamos que todo viene de Dios, nuestra actitud va a ser distinta. Cuando los discípulos iban caminando con Jesucristo, vieron a ese ciego. Lo primero que dijeron los discípulos: ¿quién pecó, este o sus padres, para que hayan nacido ciegos? ¿Y qué le dijo Jesús a ellos? No es que él pecó sus papás. Él dijo para que... No, que Juan 9:3. No, yo estoy tratando de confiar en alguien, en algo que no se puede confiar. En el caso mío, mi memoria. Juan 9:3. Juan 9:3. Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en mí. Y hermanos, todas las luchas y las batallas que llevamos en nuestro corazón y en nuestro interior son con el propósito
que las obras de Dios se manifiesten en esas situaciones. Y confiamos que el papá de Inoca, su mamá y sus hermanos, a través de esta enfermedad, ellos vengan a Cristo. Amén. Yo no conocía a mi suegra, pero ella enfermó de cáncer. No voy a contar todo el trasfondo, pero ella enfermó de cáncer. Yo vivía aquí en el departamento, en Pachuana. Y ya casi el último tiempo de su vida, no sé cómo fue, pero fue el pastor, llegó a ese hogar y el Evangelio llegó a ese hogar. Ella, su familia, algunas de sus hijas, entre eso mi esposa, conocieron a Cristo. Ella falleció por su cáncer, pero está en la gloria de Dios. Entonces, hermano, lo que sea, podemos ver a creyentes que sufren muchas cosas. Pero qué maravilloso es ver a creyentes que pasan por situaciones y están más cerca de Dios. Amén. En Romanos 8:28 dice: y sabemos que a los que aman a Dios. Entonces, todo lo que usted esté viviendo, sea lo que sea, aunque usted no entienda por qué, recuerde una cosa, que siempre le va a ayudar a Dios. Hermanos, siempre ganaremos. Nunca vamos a perder si libramos nuestra batalla de rodillas. Y mi pregunta es: ¿cuál es tu batalla? ¿Cuál es la batalla que tú estás enfrentando? ¿Cuál es? ¿Tu matrimonio? ¿Alguno de tus hijos? ¿Qué es tu batalla, tu preocupación, tu angustia? ¿Algún hijo que tuvo en el camino pero está lejos de Dios? ¿Esa es tu batalla? Quizás tu batalla es algún hijo que está en la droga, en el alcohol, en una adicción, cualquiera que ésta sea. Aún el internet y todo eso también es una adicción. Una batalla tuya es tu salud. ¿Es una batalla espiritual, algún pecado con el que estás batallando? ¿O es la economía, que tu economía está mala, quebrada? ¿Son batallas espirituales? ¿Cuál es tu batalla? Y mi pregunta es: ¿cómo vas a enfrentarla? ¿Cómo lo vas a empezar a hacer? Vamos a ver. Padre, gracias por tu palabra esta tarde. Señor, gracias porque podemos entender, Señor, qué es lo que tú esperas de nosotros para enfrentar estas cosas de la vida, Señor. Gracias por Jesucristo, que es nuestro modelo y nuestro ejemplo. Y por estos hombres en la Escritura, Señor, que libraron esas batallas de rodillas delante de ti. Y tú les diste a cada uno de ellos grandes victorias. Señor, aquí estamos esta tarde. Y Señor, lo único que podemos decir es: Señor, perdónanos, porque estamos enfrentando de pie estas batallas, confiando en nosotros. Quizás podemos decir también: Señor, perdóname,
porque ante esta batalla me quejo, grito, me rebelo, lloro, olvidando que toda la fuente de esta adversidad no eres tú, sino otras cosas. Entiendo esta tarde, Señor, que todo proviene de ti y que todo tiene una razón y que todo tiene un propósito. Señor, perdóname por no oírte. Esas cuantas veces tú me has hablado y yo no te he escuchado. Ayúdame a apartar mi tiempo a estar contigo. Ayúdame a estar en el silencio y oírte hablar a mi corazón. Pero ayúdame también, Señor, en aquellas cosas que tú me has hablado y que no están bien, a corregirlas, Señor. Señor, ayúdame de hoy en adelante a librar mis batallas de rodillas, confiando solo en ti, viéndote a ti en esas batallas, oyéndote a ti en medio del fragor de la batalla. Señor, ayúdame que de hoy en adelante yo pueda librar esta batalla como Cristo lo hizo. Padre, gracias. Yo quiero desafiarte esta tarde para que tú salgas de aquí con una decisión en tu corazón. Que de hoy en adelante, cuando vengan las batallas y las adversidades, tú vas por sobre todas las cosas. Lo primero que harás es doblar tu rodilla y comenzar a librar esa batalla de rodillas. Cualquier cosa que sea, Dios te va a dar a ti la victoria. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de Jesús.